Bueno, para adentrarnos al amplio mundo de la electricidad, vamos a empezar hablando un poquito sobre energía. Vamos a hacer un repaso así suave nomás, porque para no entrar con demasiado detalle, ¿no? Yo no sé si quieren que les dicte algo o quieren ir tomando apuntes, eso como ustedes quieran. Pero lo que le iba a decir, digo que la electricidad es una fuente de energía y energía es todo aquello que podemos extraer de algún tipo de energía. El principio de conservación de la energía dice que la energía no se gana ni se pierde, que solo se transforma. Una de las formas de transformar la energía es la electricidad, que es un movimiento de electrones. Y a su vez a la electricidad la podemos transformar en otro tipo de energía lumínica, energía calórica, energía mecánica. Bueno, y lo podemos transformar desde en movimiento de pequeños electrodomésticos hasta grandes motores de máquinas potentes. Bueno, las fuentes de energía las podemos dividir en dos grupos, en renovables y no renovables. Entre las renovables tenemos el agua, el sol y el viento, la energía eólica. ¿Quieren que se los escriba en el pizarrón? Lo ponen acá, energía. Bueno, ¿se ve ahí el pizarrón? Hola. Bueno, las renovables pueden ser el agua, y bueno, y las no renovables, ¿se dan cuenta cuáles son?
y el uranio. Esto es energía térmica. Esto es energía. Energía atómica. ¿Me entiende la letra? Sí. Bueno, las energías renovables, por supuesto que hay que transformarlas. La energía hidráulica para mover turbinas, la energía solar a través de los paneles solares, la energía eólica a través de generadores. Que eso, bueno, hoy día están tan vistos, ¿no? Cada vez más. Bueno, ¿copiaron eso? Bueno, esto es como para tener algo básico de dónde viene la energía. Bueno. La forma más común de usar la energía es a través de un circuito. La energía eléctrica es a través de un circuito. Un circuito eléctrico simple es el circuito más básico que podemos hacer. ¿Qué es un circuito eléctrico simple? Una serie de elementos conectados de tal manera de poder transformar la energía eléctrica, como habíamos dicho, en otra energía. ¿Qué tiene un circuito eléctrico? Primero, una fuente de energía, una carga. Cuando hablamos de carga, hablamos de lo que está consumiendo. Por ejemplo, una lámpara. En un circuito, una lámpara es una carga. Un interruptor como aparato de maniobra, como usamos un interruptor, aparato de maniobra es con lo que damos apertura o salida a esa fuente de energía. Y un conductor como elemento de transporte. ¿Sí? Bueno, esto vamos a poner acá, circuito. Bueno, una fuente de energía que la vamos a representar así como si fuera una pila, una batería, puede ser de la línea de 220. Un interruptor que se representa así. Una lámpara que la representamos así. Y este es el conductor.
Cuando le cerramos el circuito a través del interruptor, va a empezar a circular corriente y se va a encender la lámpara o se va a accionar lo que tengamos conectado, en este caso una lámpara, ¿no? Bueno, en un circuito eléctrico podemos medir 3 magnitudes. ¿Saben lo que son magnitudes? Magnitudes es todo lo que se puede medir. Por ejemplo, longitud, o sea, distancia, peso, temperatura. Y en un circuito eléctrico también se pueden medir cosas, que son 3 magnitudes que se pueden medir, que es la corriente o intensidad, que es lo que circula a través del conductor, la tensión, que es la fuerza que tiene en este caso la batería, y la resistencia. Perdón. Tenés razón, vamos a poner. Esto es una lámpara. La lámpara, este es el interruptor. Este es el interruptor. Esta es la fuente de energía. Esta es la fuente de energía y este es el conductor. ¿Está bien? Esa era la duda que tenías. Bien. Bueno, ¿Lo puedo borrar esto? Bueno, hay una relación entre estas 3 magnitudes. Una ley que se llama la ley de Ohm. La ley de Ohm. ¿Qué dice la ley de Ohm? Que en un circuito eléctrico, ¿lo quieren anotar? En un circuito eléctrico, la intensidad es directamente proporcional a la tensión aplicada e inversamente proporcional a la resistencia. ¿Sí? Bueno.
¿Saben lo que es directamente proporcional o inversamente proporcional? Bueno, directamente proporcional quiere decir que a mayor tensión, o sea, la intensidad es igual a la tensión sobre la resistencia. A mayor tensión va a ser mayor la intensidad. Eso quiere decir que es directamente proporcional a la tensión. E inversamente proporcional a la resistencia quiere decir que a mayor resistencia, menor intensidad. Un ejemplo más sencillo que pongo yo a veces es que, por ejemplo, si uno va a comprar un kilo de algo que vale 10 pesos y va a comprar 2 kilos es más precio, ¿sí? En cambio, si uno hace un viaje de acá a Claromeco, 70 kilómetros, tarda 1 hora. Aumentamos la velocidad y disminuimos el tiempo, vamos a tardar menos. Eso quiere decir inversamente proporcional. Bueno, la ley de Ohm siempre está representada por un triángulo que tensión, intensidad y resistencia. Que de este triangulito te salen las 3 fórmulas. Si queremos averiguar la intensidad, bueno, la tenemos acá. ¿Cierto? Tapamos la I y nos queda E sobre R. Si queremos saber la tensión, es igual a la intensidad por la resistencia. Intensidad por resistencia. Y si quisiéramos saber la resistencia del circuito, es igual a tensión sobre intensidad. ¿Sí? ¿Fui muy rápido, Sergio, o no? ¿Está bien? ¿No me equivoqué en nada? Bueno, hasta ahí ¿cómo van? ¿Bien? ¿Se entiende? No se queden con duda porque esto es lo básico, porque si no, no van a entender nada. Bueno, ¿en qué se mide? Como dijimos, la temperatura es una magnitud y se mide en grados centígrados o en otro grado Fahrenheit o Celsius. La distancia se mide en metros, el peso en kilogramos. Esto también tiene unidades. La intensidad se mide en amperes. La tensión se mide en voltios. Y la resistencia en ohm o en ohmios. ¿Esto lo puedo borrar? Bueno, estos
Cuando hablamos de intensidad, lo vamos a veces lo vamos a escuchar como corriente también. Corriente, intensidad, es lo mismo. Otra cosa que me falta acá. Se abrevia con la A. Amperes con la A. Voltios o tensión con la E mayúscula y se representa con la B. Y resistencia con la letra Y omega. ¿Sí? Bueno. Bueno, como les dije, intensidad podemos, algunos dicen, cuando hablamos de intensidad podemos nombrarlo como corriente también. Tensión como una fuerza electromotriz también. En la jerga de los electricistas muchos dicen, ¿qué voltaje tiene? El voltaje también se refiere a la cantidad de voltios. Bueno. Hola, Pablo, ¿cómo andas? Bueno, vamos a poner unos ejemplos con números de las formulitas que anotamos recién. A ver si me estoy olvidando de algo. Les quedó en claro que la intensidad es la cantidad de electrones que circula por el conductor, la tensión es la fuerza que empuja a esos electrones y la resistencia es lo que se opone a eso, que como habíamos hecho en el circuito era la lámpara. Vamos a poner unos ejemplos con números. Por ejemplo, tenemos un circuito de 220 voltios. 220 voltios y medimos 4 amperes. Queremos averiguar la resistencia de ese circuito. ¿Cómo era la formulita? ¿Resistencia igual? Teníamos el triangulito así. Tensión es igual a I por R. Tensión sobre intensidad. Tensión sobre intensidad. Reemplazamos tensión 220 voltios dividido 4 amperes. ¿Cuánto da eso? 55, ¿no? Sí. 55 ohm. Quiere decir que la intensidad es igual a la tensión sobre la resistencia. 220 dividido 55 tiene que dar 4, ¿no? Tiene que dar 4 esa cuenta.
¿4 qué? Amperes, muy bien. ¿Qué pasa si a esto le aumentamos la resistencia? Vamos a ponerle 220 voltios dividido, vamos a aumentar al doble la resistencia. 110 ohmios. ¿Cuánto nos da esto? 2 amperes. Bueno, acá le queda demostrado lo que yo le decía. Es inversamente proporcional a la resistencia. Aumentamos la resistencia, bajamos la intensidad. Pasaría lo mismo si aumentamos la... Se cumpliría la ley de Ohm si aumentamos la tensión. Intensidad, igual, vamos a poner 440 voltios dividido, acá tenemos 55 ohms. ¿Cuánto da eso? ¿Alguno que haga la cuentita? 8. 8 amperes. O sea, es directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la resistencia. Aumentamos resistencia, bajamos amperes. Aumentamos tensión, aumentamos amperes. Bueno, ahora quisiera escuchar a ver conclusiones y preguntas de ustedes. Perdón. Exacto. Esa es una fórmula de la ley de Ohm. Sergio, ¿te parece que sigamos con potencia o otra cosa o no? ¿Crees? ¿Cómo? Ah, bueno. No sé, esto es lo básico, digamos. Profe, de tensión no das ejemplo de la fórmula de tensión, que es de multiplicar o sigue siendo de dividir. ¿Cómo? La fórmula de tensión, de intensidad por resistencia. No sé si lo vemos mal. Tensión. Si vos tapás acá tensión, te queda intensidad por resistencia. Claro. ¿Nos puede dar un ejemplo, por favor? Ah, otro ejemplo numérico. A ver.
No sé, por ejemplo, ¿qué es lo que querías saber vos? Lo mismo de la otra fórmula, pero... ¿Con otros números? Claro, con otro número. Ah, con otros números. Ah, perfecto. Sí, perfecto. A ver. Vamos con la intensidad mejor. Intensidad igual a tensión sobre resistencia. Vamos a suponer que tenemos 12 voltios y una resistencia de 10 ohms. ¿Cuánto va a dar esto? 1,2. 1,2 amperes. Siempre tenemos que acostumbrarnos a poner lo que es la unidad. ¿Y qué quiere? Otro ejemplo como pusimos hoy. Yo decía uno igual, pero de tensión. O sea, sacar de tensión. Ah, la tensión. Bien. Y con este mismo ejemplo podemos poner tensión igual a intensidad por resistencia. Ponemos tensión igual a, tenemos 1,2 amperes por 10 ohms. Esto va a dar lo que teníamos acá, 12 voltios. Bien, eso era lo que vos querías saber. ¿Demasiado rápido? Van bien, chicos. ¿Tienen alguna duda? ¿Les parece el ritmo así o podemos ir más rápido? ¿No? Ustedes tengan en cuenta que yo sé que algunos son técnicos, esto lo vieron, pero tengan en cuenta que hay chicos que esto jamás ni siquiera escucharon hablar. Por eso tenemos que ir buscando el equilibrio, incluso en el tiempo. Si nos apuramos mucho, no tiene sentido para los que nunca lo vieron. Pero ustedes cualquier duda lo van cortando, van consultando. ¿También hasta acá? ¿Sí? Ah, de esto me faltó decirle de los instrumentos que se utilizan para medir cada cosa. Sí. Eso y la clase que viene ya traemos algunas de las pinzas amperométricas, todo ese tipo. Bien, sí. Para que después cuando armemos los circuitos los hacemos practicar a... Claro, con voltímetro y con amperímetro. Después si hablamos de bombo, cuando traemos un millón de puesta a tierra, digitales, analógicos, que son para medir en servicio, que son para medir fuera de servicio, cuál es la diferencia. Claro. Eso lo vamos sumando a medir. Bien, sí. Sí, algo que me olvidé de decirles hoy, que hay instrumentos para medir cada una de estos parámetros. Para medir la intensidad se utiliza un aparato que se llama amperímetro.
Ahí se los anoto. La intensidad se mide con el amperímetro. La tensión, a ver si alguno sabe con qué se mide, con un voltímetro. Y la resistencia con un ómetro. Acá se conectaría un voltímetro, un amperímetro, perdón. Esto se dice que está conectado en serie, que eso después lo vamos a ver más adelante, lo que es una conexión serie o conexión paralela. El voltímetro se conectaría acá. Y el ómetro se conectaría para medir la resistencia de la carga, que bueno, se conecta fuera de la tensión. Creo que no hay ómetro para medir con carga, ¿cierto, Sergio? No, yo no conozco. Para medir resistencia en un circuito que está conectado no hay. Pregunto porque como hay tantas cosas nuevas, digo... No, pero la apuesta yo hice, pero... Claro. Bueno. De multiplicar la tensión por la intensidad, ¿esto lo puedo borrar? Multiplicar la tensión por la intensidad nos da potencia. Potencia eléctrica. ¿Y qué es la potencia eléctrica? La potencia eléctrica está relacionada con el aparato que esté conectado, lo que esté consumiendo. Por ejemplo, si tenemos una estufa eléctrica, de la cantidad de calor que entregue ese aparato. Cuanto más calor es porque tiene más potencia. Si con una lámpara, cuanto más luz dé, más potencia tiene. Y se mide en watt. Se representa con la W
Y con la W, y es muy común verla en kilowatt, que son 1000 vatios. Kilowatt es igual a 1000 vatios. Y se mide con un watímetro. No sé si lleva doble T acá o no. Me parece que no. ¿Puedo borrar esto? Podemos poner un ejemplo. Tenemos 12 voltios y una corriente de 4 amperes. ¿Qué potencia vamos a tener? Muy bien, 48 watts. Sergio, ¿te parece que hagamos la diferencia de lo que es corriente continua, corriente alterna? ¿O lo dejamos para un poco más adelante? Porque sí. Sí. ¿Cómo decís? Sí, por eso. Sí. Si no tenemos nada para conectar y eso hoy, sí. Sí. Bueno, pues si yo seguía avanzando, dejar planteado lo que es continua, lo que es alterna, y que quede una huella para la casa. Bien. Sí, sí, por lo menos la tensión puede ser, esta tensión puede ser de corriente continua puede ser corriente continua o corriente alterna, la tensión. Se representa, lo van a ver abreviado con doble C o CA. ¿Cuál es la corriente continua, la más común?
¿La de él? No, la corriente continua, la más común es la del auto, la batería del auto. Las pilas, las baterías, lo que entrega el cargador del teléfono, eso corriente continua. Y corriente alterna sí es la que tenemos, la que nos entrega la Celta, por ejemplo. ¿Sí? Esta potencia es corriente continua. En corriente alterna la potencia tiene otro agregado, que es el coseno phi. Que bueno, eso es un ángulo que hay en una representación vectorial, un ángulo que tiene entre la tensión y la intensidad. No nos vamos a explayar mucho en eso, Sergio, porque eso por ahí después cuando más adelante le traemos un capacitor y le explicamos, para que vean más que nada el porqué. ¿Sí? Porque si no, no van a entender nada, ¿viste? No. Pero esto es corriente alterna y potencia en corriente continua es tensión por intensidad. No está el coseno phi. Que bueno, eso después lo vamos a ver más adelante, más si lo podemos ver en algo práctico para que lo entiendan mejor, porque si no nos tenemos que explayar demasiado. ¿Cómo? No. No. La ley de Ohm es igual para todos. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que en corriente alterna está el coseno phi, que no está en corriente continua. Sí. Y esto, acá, esta fórmula es para corriente monofásica. Les voy a explicar otra cosa. ¿Puedo borrar esto? En las líneas que tenemos que nos entrega Celta, la tensión que nos entrega Celta, tenemos un neutro y 3 fases. Si nosotros ponemos voltímetros entre neutro y fase y fase, vamos a tener neutro. Las fases se nombran con estas letras, R, S, T. Si nosotros ponemos un voltímetro así acá, y si ponemos un voltímetro acá,
Este nos va a medir 220 voltios. Este nos va a medir 380. Esto es una línea trifásica y con un neutro. Acá estamos midiendo entre fase y fase, y acá entre fase y neutro. Que después, después más adelante no sé si veremos de dónde sale del transformador, lo que es de la conexión estrella. Yo cuando hablo un poco de cómo es el sistema de generación, transporte y distribución, ahí vamos a llegar a los transformadores y a la distribución baja de esos valores, igual Bueno, para que sepan lo que vamos a encontrar hacia afuera. para que sepan. Lo que nos vamos a encontrar afuera de la casa. Claro, bien. Cuando hablamos de potencia monofásica, era la fórmula que puse recién. Cuando hablamos de potencia trifásica, por ejemplo, un motor que está conectado en las tres fases, entra otro parámetro que ahora no lo vamos a ver porque bueno, no sé de qué dudas le quedan. Pregunten con toda confianza, porque... ¿Cómo? Ah, perdón, claro, bueno. Claro, me pregunta lo que es una fase. Claro, yo digo una fase y... Claro, es cierto, no, está bien, no tenemos... No, está bien. Una fase es lo que tenemos en el enchufe monofásico, tenemos una fase y un neutro. Bueno, la fase es uno de los tres cables de la línea trifásica, es una fase que tiene una tensión. Cuando ponemos un voltímetro entre la fase y el neutro nos va a medir 220 voltios. Cuando metemos en dos fases, en una línea trifásica, nos va a dar 380 voltios. ¿Sí? Es uno de los cables que están en la calle, de los que tienen tensión. Hoy yo les decía que cuando hablamos de tensión podemos hablar de fuerza electromotriz o de diferencia de potencial, porque es la diferencia de potencial que hay entre una fase y otra o entre una fase y neutro. Muchas veces podemos escuchar hablar de eso. ¿Qué diferencia de potencial tiene? Y tiene tantos voltios. Sí, ¿qué otra cosa? También les debo haber explicado que no le quedó duda o no. Pregunten si colegas producen o no. Algo que vamos a traer la próxima, si traemos para armar algún circuito y eso, para medir, es una pinza amperométrica. Una pinza amperométrica es un aparatito que, para medir, entre otras cosas, medir corriente y que no requiere conexión.
Es, como la palabra lo dice, una pinza que abraza un cable de estos sin pelar el cable, sin nada, y nos mide la corriente. Hay otras medidas también que se pueden dar con... En realidad se llama multímetro. Mide corriente, mide tensión. El tester es el multímetro, pero la pinza amperométrica es una especie de multímetro también porque mide varias cosas. Así que bueno, después de eso, no sé si va a traer vos, Sergio, o traemos, o si no traigo yo también. No, eso es otra cosa. Sí. Eso son el buscapolo, sí, y si no los que acercás nada más, se llaman detectores de tensión, detectores electrónicos. Sí, que prende una lucecita, a veces lo pasás por el cable nada más, y prende y hace un sonido. ¿Sí? Pensé que estabas preguntando. Profe, si la N es de neutro, las otras tres fases que tienen RST, ¿de dónde vienen? Se denominan así. Sí. Muchas cosas se identifican con letras. Por ejemplo, los bornes de los motores y eso se denominan con letras también. Para muchas cosas. En electricidad se usa mucho letras así que son seguidas de RCT. Sí, no. Y muchas letras griegas se usan. Como la omega, la phi. Sí, no sé, en realidad no sé por qué se nombra así. ¿Se me entiende lo que digo, chicos? Sí. Los cables preensamblados, digamos, hay una clase de baja tensión. Que son los cables, digamos, que ven arrollados así, tirados en la casa, en cualquier lugar. Esos son también lo que llevan, es el neutro, las tres fases, y también pueden tener un hilo de alumbrado público. ¿Para qué? Para que en la red después, suponemos esto mismo que dibujó Daniel, tiene un hilo también que es de alumbrado público, que en realidad es una de las fases que sale de un tablero de alumbrado. Esto lo digo en forma general, después vamos a profundizar cuando llegue el tema de alumbrado público, vamos a ver solamente eso. Pero ¿qué pasa? Ahí el neutro, las fases están identificadas habitualmente según la marca del proveedor, pero generalmente con una liñita el 1, la fase R, con 2, la fase S, y con 3 rayitas la fase T. Y después tenemos el neutro, que algunos tienen, la mayoría, la identificación de una N, y esto está puesto, y después el de alumbrado público generalmente no tiene nada. Esto está puesto aproximadamente a lo largo de la bobina, cada 1,5 metros está puesto esto, la denominación así, a lo largo de toda la bobina, que puede tener 500 metros, 1000 metros, de acuerdo a la sección que sea, es la cantidad que le podemos pegar de vueltas. Por supuesto que un cable de 95 milímetros de sección, que es un cable grueso, le entran como mucho 500 metros, 1000 metros, la más grande. Otra de una sección de 2x4, 2x4 significa milímetros cuadrados de sección, que son para acometidas domiciliarias. Esos pueden tener 1500, 2000 metros porque es un cable mucho más finito.
pero la denominación en lo que nosotros usamos ahí en la calle se van a encontrar con este tipo de denominación. Por supuesto, cuando el cable es trifásico, neutro y alumbrado. Después está el cable trifásico con neutro o el cable monofásico, que es una fase y neutro, que ahí habitualmente el cable de la fase tiene como un nervio finito de plástico y claro, un relieve, y el neutro no tiene nada, es totalmente liso. Entonces, como son dos, ya sabemos que el del relieve hay que conectarlo a la fase, digamos. Es como es la regla general para todos los que trabajamos en esto, digamos, ya sabemos cómo es el tipo de conexión para no equivocarnos, ¿no? Y esos son los cables, digamos, preensamblados. Después identificación en otro tipo de conductores subterráneos, las identificaciones que podemos encontrar son las progresivas. Nosotros, supongamos, compramos 1000 metros de cable, por decir, en una bobina, están arrollados acá los 1000 metros en la bobina, y en la punta del cable más o menos va a estar cortado en los 1000 metros, 995, 1010, va a andar por ahí. Entonces, en la punta del cable va a estar anotado, supónganse, si fuese exacto, 1000 metros. Después de ahí empezamos a sacar, y sacamos 200 metros, se corta, la progresiva va a estar en 800, entonces sabemos dos cosas: cortar el cable justo, sabiendo lo que vamos a necesitar, si es que llevamos el cable cortado. Si tenemos la bobina no hay problema, porque lo vamos sacando de la bobina, cuando llega donde lo necesitamos lo cortamos. Pero también nos permite saber, mirando la punta de las bobinas, cuántos metros nos quedan adentro. Eso es fundamental para nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un trabajo que precisamos 900 metros, agarramos, miramos la punta de la bobina y sabemos en la progresiva cuánto tenemos en el carretel ese. Esto no hace tantos años que viene así. No venía así. O sea, lo que dice Sergio, cada un metro el número. Antes había que medirlo. Claro, sí, desparramarlo y medirlo. Sí. Son cuestiones. No sé, 20 años. Sí, como mucho. No. Pero son cosas que le hago el comentario desde la práctica, porque son lo que nos vamos a encontrar y lo que sirve para que sea más fácil cuando se haga el trabajo. Lo que me podemos, ya que empezaste a hablarle de cable, sí. ¿Qué son los milímetros? Dale, lo de la sección y todo eso. Dale. Los conductores vienen. Cuando hablamos de conductores hablamos de cables, ¿sí? Vienen de diferentes medidas, y cuando decimos de milímetros no es el diámetro, es la sección, el área del cable. No hablamos del diámetro, hablamos de lo que es la sección, que vienen desde medidas muy finitas, que no sé, en los catálogos de medir los cables más comunes son de 1 milímetro. Después les voy a hacer una lista de todas las secciones normalizadas. Normalizada quiere decir que son los cables que están reglamentados por normas. Generalmente son las normas IRAM, ¿no? La de los cables. O sea que un fabricante no hace un cable de la medida que se le ocurre. Vienen de 1 milímetro, por ejemplo, 1 milímetro cuadrado, 1,5, 2,5, de 2,5 salta a 4, después 6, 10, 16, 25, 35, 50, 70.
Sí, sí, sí. De acuerdo a la carga que vos vas a necesitar llevar por un circuito, ahí hace el cálculo que eso después lo vamos a ver para saber qué sección necesitas de conductor para alimentar ese circuito que vos haces. Claro. Que después, bueno, se hacen cálculos. Ya vienen programas ahora para calcular, ¿no? Ah. Ah, bien. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, que de acuerdo a la sección del cable, o sea, la medida, es la corriente que va a permitir pasar. Después, ¿qué pasa? Se producen calentamientos, se producen caídas de tensión. Caída de tensión quiere decir que si conectamos 380 voltios en una punta, si el cable no es de la sección adecuada, va a tener una caída de tensión, va a llegar menos tensión, que toda la electricidad está reglamentada por la Asociación Electrotécnica Argentina. Y dice que para iluminación la caída máxima puede ser del 5%. Es el 5% de caída máxima, ¿no? Y para fuerza electromotriz, o sea, para mover motores, fuerza electromotriz, el 3%. O al revés. No, así es, ¿no? Al revés. Sí, me confunde eso. Perdón, Esto significa fuerza electromotriz. Y bueno, y hay conductores normalizados que hasta, tengo una tabla por acá que es hasta 300 milímetros, me parece. Sí, acá tengo una tablita que es hasta 300 milímetros de sección. Después, si tenemos que clase que viene para un tramo de conductor de diferentes secciones, Claro. porque una sección de 300 milímetros debe tener un diámetro de 3 centímetros, 4 centímetros, que eso se utiliza en las estaciones de distribución para salir en baja a los transformadores de viento cadenados. Claro. Y acá esta tablita esto es como para tener un pantallazo nomás. Un conductor de 300 milímetros unipolar aguanta hasta 343 amperes. Eso dice en cañería. 343 amperes. Y bueno, en cables hay diferentes tipos de cables. Cables tipo subterráneos. Los materiales de los conductores. Generalmente los conocemos por cobre, pero hay otros materiales que me parece que tiene relación costo-beneficio, digamos, ¿no? Porque hay de aluminio que admiten menos corriente, pero son más livianos y más baratos.